Regresamos en este espacio Tu Mañana y vamos de inmediato con el comentario de El Látigo de Seda. La esencia de tu mañana. Corríjale, Víctor, por favor. La esencia de Gracias. tu mañana. Mira, caminera. Adelante. Gracias, José. A José le voy yo a poner una querella, claro, pues me da unos latigazos. Señores, gracias, buenos días. Darle los buenos días a los que nos sintonizan, 8:13 minutos de la mañana. Y en el día de hoy yo quiero compartir con todos ustedes un informe que estuve leyendo el pasado miércoles, que salió el miércoles, sí, tuve la oportunidad de leerlo, terminé de leer ayer, un informe que puso a circular el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, muy interesante y que revela la realidad de las adolescentes de la República Dominicana. Este informe se basó específicamente en jóvenes de 13 a 19 años, donde se entrevistaron más de 4,000 adolescentes. Y muy interesante toda la información que allí se puede recoger. Invito a que lo puedan leer y descargar, que está en la página de UNFPA, dominicanrepublic.unfpa.org. Este informe, que tiene datos riquísimos para solucionar el tema de nuestras adolescentes, y dice este informe que casi el 50% de las adolescentes dominicanas ignoran cómo se produce un embarazo. Oigan, señores, casi el 50%. Estas jóvenes tampoco conocen su propio ciclo menstrual, y tampoco, ellos tampoco conocen de métodos de prevención, según este estudio de la UNSPA. Entonces yo voy a resaltar algunos datos que extraje, porque son más de 30 páginas, casi 50 páginas que recoge el informe, y voy a tratar de resumir algunos datos que me parecieron interesantes, algunos hallazgos, y tres de los principales hallazgos que recoge este informe es que la maternidad adolescente es principalmente el resultado de un embarazo no intencional. Por cada adolescente que declaró querer quedar embarazada, hay 3 que no querían quedar embarazada en ese momento. También existe un desconocimiento generalizado de cómo se produce un embarazo y del propio ciclo menstrual, pues como decía al inicio, casi el 50% de las adolescentes encuestadas creen que puede quedar embarazada justo después de la menstruación, y casi 20% cree que no se puede quedar embarazada en la primera relación sexual. Oigan, señores, el nivel de desconocimiento. También existe un importante nivel de demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, aunque la mayoría de las adolescentes conoce métodos modernos. El 25% de las iniciadas sexualmente no tiene acceso a estos métodos. Esta situación se ha agravado sobre todo en el contexto de la pandemia que vivimos desde el pasado año. El Estado de Población Mundial 2021 cita que casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención de salud. También otros datos interesantes que recoge este informe, agrega que el nivel general, cerca del 19% de las adolescentes entre 15 y 19 años en República Dominicana ha estado embarazada. Hay variaciones atendiendo la zona rural o urbana, pero las más importantes se observan atendiendo a los años de estudios aprobados, es decir, solo el 9% de las que completaron los 13 años, de las que completaron 13 años o más de educación formal, ha estado embarazada, frente a un 41% de las que completaron de 0 a 7 años. En términos socioeconómicos, también hay datos importantes que arroja este informe, y es que entre el cuarto y el quinto quintil, cerca del 78% de las adolescentes no es madre ni está unida en alguna relación. Y en el primer quintil, la mitad no es madre ni está unida, pero el 23% está unida y no es madre, y el 27% está unida y es madre. Entonces, son datos interesantes que arroja este informe que presentó la UNFPA en el día de hoy. Y yo, luego de leerlo, quiero como hacer el llamado a la necesidad de la educación sexual en la República Dominicana, porque es alarmante ver que más del 50% de nuestras niñas, nuestras adolescentes, tienen un total desconocimiento del tema de la educación sexual, que es fundamental
para las personas y dice, sin embargo, algún tema tan fundamental en la actualidad, hay muchas opiniones disímiles respecto a la participación de este tema en las escuelas y muchos dicen que este es un tema exclusivo de la familia. Sin embargo, hay muchas limitaciones a nivel familiar, a nivel educativo y a una existencia de tabúes en la cultura, a muchos mitos en torno a la sexualidad. Y las escuelas han venido a jugar un papel importante desde siempre con este tema, en la formación apropiada del tema de la sexualidad. Hay que trabajar más en la educación sexual en nuestras escuelas. En República Dominicana hay mucho tabú y la Iglesia Católica históricamente siempre se ha opuesto a que se trate este tema, diciendo que es un tema de la familia. Pero señores, el significado que tiene la educación sexual en la familia puede cambiar muchísimo la sociedad, ya que con una estrategia preventiva, porque así es que tenemos que verlo. Darle educación sexual en las escuelas tiene que ser algo como una estrategia de prevención, porque esto va a incidir directamente en nuestra población joven, tratar temas como la transmisión de enfermedades sexuales, VIH-Sida, la proliferación de embarazos en adolescentes, también las consecuencias que trae todo esto, las personas enfermas, madres adolescentes, los niños, la orfandad. Todo esto se pudiera mejorar y evitar y corregir si tenemos una educación sexual desde tempranos años en las escuelas. Y todo esto, estos problemas sociales incrementan la pobreza. O sea, cuando tenemos unos jóvenes que no tienen conocimiento de educación sexual, pues tenemos un incremento de la pobreza, también coartan el nivel de crecimiento del capital social, también limitan el desarrollo de las sociedades. Una joven que ha iniciado una vida sexual temprano, sin algún conocimiento, pues está condenada a un círculo de pobreza, porque entonces ya tiene que dejar de estudiar, tiene menor oportunidades de trabajo, de empleos, de estudios, se ve limitada simplemente a tener que criar a un niño a temprana edad, y entonces vemos ese círculo de pobreza, porque entonces ese niño crece en ese mismo círculo, es el patrón que ve y se repite una y otra vez. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos en este tema desde las escuelas. Y hay un dato que a mí me pareció revelador y que nos tiene que llevar a la reflexión y a pensar de por qué debemos de empujar hacia que se dé la educación sexual en las escuelas. Y es que, señores, en este país el embarazo y la maternidad le cuesta a los gobiernos 2.103 millones de pesos versus 64 millones de pesos, que es lo que anuales, que es lo que se destina en inversión para prevención. Entonces, si invertimos estos datos, las cifras van a mejorar en todo el sentido de la palabra. O sea, aquí en prevención gastamos 64 millones de pesos anuales. Y entonces, en el embarazo y la maternidad se gastan más de 2.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no empezamos a gastar más, a invertir, porque no es un gasto, a invertir en prevenir, en la prevención, en la educación sexual? Y esto va a ser beneficioso para todos, para el Estado Dominicano, para nuestras niñas y nuestras adolescentes, nuestras mujeres. Ese círculo de violencia que vemos, que es parte de la falta de educación sexual en las escuelas. Y sí, no podemos dejar de lado a la familia, porque la familia juega un rol importante. Pero nuestras niñas, nuestros niños pasan un tiempo valioso en las escuelas. Entonces, por eso es que debemos de promover que se imparta más la educación sexual en nuestras escuelas, en nuestros jóvenes desde temprana edad, porque es alarmante ver que nuestras jóvenes, que un 50% de las jóvenes dominicanas, de las adolescentes, no tiene conocimiento absoluto del tema de la relación sexual, del embarazo, de la prevención y demás. Entonces, mi llamado es a empujar hacia estas iniciativas de prevención desde las escuelas, desde los hogares, desde las mismas iglesias, que se sumen y que dejen esa cultura del tabú, que sí, que tienen un tabú y tienen miedo a hablar de un tema, y mientras este miedo impera, tenemos niñas, adolescentes, jóvenes que están en la calle sin ningún conocimiento
del tema de la sexualidad. Eso, yo les invito a que puedan leer este informe que tiene datos muy interesantes de la UNFA, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que tiene datos muy interesantes sobre las adolescentes dominicanas.